Bien, jóvenes, iniciaremos los temas correspondientes a exploración de la región precordial, es decir, la exploración del trabajo del corazón y el aparato circulatorio en general. Iniciaremos por definir qué es la región precordial. Bueno, pues pre significa, como ustedes lo saben, antes o encima, y cordio es el corazón, ¿verdad? Cuando nosotros decimos cordialmente, estamos diciendo de corazón, ¿no? Entonces, precordial es la región precordial, la región que está encima del corazón, o bien la región sobre la cual se proyecta el corazón, el tórax anterior, que es una zona que va desde el borde esternal izquierdo entre el segundo y el quinto espacio intercostal hasta la línea medio clavicular. Repito, es un espacio en forma de cuadro. Si tomamos como base interna el borde del esternón, el borde izquierdo del esternón, y trazamos dos líneas, una que vaya sobre el segundo espacio intercostal y otra sobre el quinto espacio intercostal, y luego trazamos otra línea vertical siguiendo el eje del tórax sobre la línea medio clavicular. Ahí tenemos el área o región precordial. Iniciaremos con cosas muy básicas, sumamente básicas, pero que es necesario recordarlas, como el hecho de que el corazón tiene 4 cavidades. Las 2 superiores se llaman aurículas, las 2 inferiores se llaman ventrículos, y la dinámica en la cual trabaja el corazón. El corazón, recuerden que es un vaso sanguíneo modificado, es un vaso sanguíneo que tiene características muy especiales. La aurícula izquierda va a recibir sangre no oxigenada a través de las venas cavas superiores, como lo marca la flecha, a través del seno coronario que se encuentra por aquí. ¿Okay? Y esa sangre no oxigenada pues llegará a la aurícula derecha, luego de manera en parte pasiva y en parte mecánica, como lo vamos a explicar, pasará de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Del ventrículo derecho, cuando éste se contraiga, la sangre saldrá, ¿sí?, más o menos con una presión alrededor de los 25 milímetros de mercurio, que es la fuerza promedio de contracción del ventrículo derecho. Saldrá hacia la arteria pulmonar, que tiene una resistencia, tiene una poscarga, una resistencia aproximadamente entre 10 y 12 milímetros de mercurio. Entonces quiere decir que si el ventrículo derecho se contrae con 25 milímetros de mercurio, va a abrir esta válvula que se llama válvula pulmonar, puesto que la resistencia que tiene en contra es menor, y la sangre saldrá hacia la arteria pulmonar, o el tronco más bien, este es el tronco pulmonar, y de ahí pasará a las arterias pulmonares derecha e izquierda. Ya hablamos de aparato respiratorio. Ya saben ustedes que estas arterias pulmonares, ya al entrar a los cilios pulmonares, se irán ramificando, se irán haciendo más angostas hasta terminar en capilares arteriales, y estos capilares arteriales, al pasar por los alvéolos, pues se llevará a cabo la hematosis, se convertirán en capilares venosos ya con sangre oxigenada. Recuerden que los únicos capilares venosos que tienen sangre oxigenada son los pulmonares, y luego, a través de una serie de anastomosis, la sangre ya oxigenada regresará al corazón a través de 4, y aquí la estoy señalando, de 4 venas, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, que son las venas pulmonares. Estas venas pulmonares traen sangre oxigenada. La arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada, la lleva a los pulmones para que se oxigene. ¿Dónde van a desembocar
estas 4 venas pulmonares pues van a desembocar, y voy a hacer aquí 4 hoyos en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda recibirá la sangre oxigenada, vamos a cambiar de color, recibirá la sangre oxigenada que viene de los pulmones y en un momento dado pasará a través de esta válvula que se llama válvula mitral. Pasará la sangre en su totalidad hacia el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Este es el ventrículo izquierdo. El de acá es el ventrículo derecho. Ya ustedes saben que los ventrículos se encuentran separados por un tabique que es predominantemente muscular, pero que en su parte superior es membranoso, es decir, en su parte inferior es miocardio. Todo esto que está aquí es miocardio, pero esta parte acá de arriba es tejido conectivo. Bien, el ventrículo izquierdo recibe la sangre y en un momento dado se contrae, y se contrae con una fuerza aproximada, en promedio, hablando de situaciones normales, con una fuerza aproximada de 120 milímetros de mercurio, y va a abrir esta válvula que está aquí, que es la válvula aórtica. Para que esa válvula aórtica se abra, es necesario que el ventrículo izquierdo se contraiga con una fuerza mayor a la resistencia, que también se le llama poscarga, que tiene esa válvula, esa arteria aorta. ¿Sí? Entonces, el ventrículo se contrae, el ventrículo izquierdo, con una fuerza promedio de 120 milímetros de mercurio, y la impedancia o resistencia o poscarga que tiene la aorta es aproximadamente, en condiciones normales, de 80 milímetros de mercurio, por lo cual 120 es más que 80, la válvula se abrirá y la sangre pasará, y de ahí irá a toda la economía, empezando en el callado de la aorta por pasar por los 3 grandes vasos que tenemos. Acuérdense que está primero el tronco brachiocefálico, recuérdense que de este tronco brachiocefálico nacerá la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha. Luego aquí tenemos la carótida primitiva izquierda, y acá tenemos la subclavia izquierda. La sangre pasa, ya saben, por las subclavias, va a ir a los miembros superiores, y por las carótidas va a ir al cuello y al encéfalo. Y de ahí, en la aorta descendente, pues ya ustedes saben, la sangre oxigenada viajará a toda la economía. ¿Okay? Las válvulas que tenemos en el corazón, pues realmente las que tienen una función específica y muy importante son la tricúspide, que tiene 2 funciones. La primera función es permitir el paso de sangre de manera unidireccional, es decir, en un solo sentido, de aurícula derecha a ventrículo derecho. Y la otra función es impedir que la sangre se regrese del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Como toda buena válvula, tiene esa función, permitir la circulación unidireccional y laminar en un solo sentido, y también el impedir el reflujo. Tenemos la válvula pulmonar, que también su función es permitir que la sangre salga del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, siempre y cuando
la fuerza de contracción del ventrículo derecho, que dijimos es en promedio de 25 milímetros de mercurio, sobrepase a la resistencia que tiene la arteria pulmonar durante la diástole, que es de 10 a 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? La tercera válvula sumamente importante pues es la mitral. La válvula mitral, que es la única válvula que tiene solo dos cúspides o dos valvas. Esta válvula mitral comunica a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, permite el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y debe impedir el reflujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda cuando el ventrículo se contraiga. La cuarta válvula que tenemos pues es la válvula aórtica. Esta válvula aórtica, lo mismo, ¿no? Función: permitir que la sangre salga del ventrículo izquierdo ahora hacia la arteria aorta e impedir que la sangre se regrese de la aorta al ventrículo izquierdo. Tienen esa función de permitir la circulación de manera unidireccional. Tendremos que hablar, por supuesto, y lo vamos a hacer a continuación, de cuándo y por qué se contraen las paredes. Lo que se contraen son las paredes, las cavidades son las que se comprimen y la sangre que está en su interior. Cuándo y por qué se contraen las paredes cardíacas y cuál es la gran relevancia que tienen estos números, estas presiones que estamos manejando nosotros aquí. Tenemos otras válvulas, otro par de válvulas que pues realmente no tienen gran relevancia. Tenemos una hemiválvula. Hemiválvula quiere decir que es la mitad, nada más, media válvula en la desembocadura de la de la vena cava inferior en la aurícula derecha, ¿sí? Y esa hemiválvula de la vena cava inferior se le llama válvula de Eustaquio. O si le quieren ustedes quitar el epónimo, pues sencillamente válvula o hemiválvula de la vena cava inferior. Y tenemos la válvula del seno coronario. Acuérdense que el seno coronario trae la sangre no oxigenada del miocardio. Trae la sangre que llegó al miocardio a través de las arterias coronarias para darle oxigenación, para darle energía a este músculo. Y una vez utilizada, esa sangre ya regresa a las cavidades cardíacas a través del seno coronario. Es decir, el seno coronario es una vena que lleva la sangre del miocardio a la aurícula derecha para que nuevamente en el ciclo cardíaco se reoxigene. Y esta válvula que tenemos en el seno coronario la pueden ustedes llamar válvula del seno coronario o se le llama también válvula de Tevesio. Para que no se me confundan, acuérdense de la neumotecnia, Tevesio, el seno. ¿Sí? Suena medio un poquito así como raro, pero créanme que sirve. Al menos a mí al principio me servía mucho para acordarme dónde estaba la de Eustaquio, dónde estaba la de Tevesio. Bien, esta es una explicación general de lo que es la circulación de la sangre dentro del corazón, las presiones que maneja, sobre todo cuando se contraen las paredes del corazón y las resistencias que tiene que vencer. Ahora bien, vamos a seguir hablando un poquito de números en este video. Si ustedes observan, si ponen atención a esta figura que ya previamente la habíamos visto cuando hablamos de presión arterial, pueden ustedes notar que el dibujante tuvo mucho cuidado de guardar las proporciones en relación a los grosores de las paredes. Vean ustedes el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, el grosor del tabique muscular en relación al membranoso,
y vean ustedes el grosor de la pared del ventrículo derecho y noten también ustedes el grosor de las paredes auriculares. Las paredes que tienen menor grosor son las paredes de las aurículas. Ustedes ya lo saben, pero ahorita se los voy a volver a explicar. Y la pared que tiene mayor grosor, pues es la del ventrículo izquierdo. Bien. Generalmente y en condiciones normales, el grosor de la pared del ventrículo izquierdo debe de oscilar entre los 11 y los 14 milímetros. Entre 11 y 14 milímetros. Es decir, alrededor de media pulgada. Mientras que la pared del ventrículo derecho debe de oscilar más o menos a la mitad, entre 5 y 7 milímetros. Que ustedes lo pueden apreciar en esta figura. Vean cómo el grosor del ventrículo derecho es más o menos la mitad del grosor del ventrículo izquierdo. Aquí la pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta ustedes ya la saben. ¿Con cuánta fuerza decimos que se contrae normalmente el ventrículo derecho? Con 25 milímetros de mercurio. ¿Con qué fuerza se contrae normalmente la pared del ventrículo izquierdo? 120 milímetros de mercurio. Obviamente la pared que tiene que ejercer más fuerza en su contracción, por la ley de Frank-Starling, que ustedes ya la conocen, pero que la vamos a retomar. Obviamente la pared que tiene que hacer más fuerza en su contracción será la que esté más gruesa, será la que se hipertrofie más, y por eso la pared del ventrículo izquierdo pues es prácticamente el doble de grosor que la pared del ventrículo derecho. Las aurículas, bien, durante el ciclo cardíaco platicaremos que las aurículas cuando se contraen, porque si lo hacen, o normalmente lo deben de hacer, ya están prácticamente vacías, entonces se contraen contra una presión interna muy baja, ¿sí? Contra una tensión interna muy pobre, y por eso es que no requieren mucha fuerza, y como no requieren mucha fuerza, pues no desarrollan mucho músculo. Por eso es que su grosor oscila entre 0.5 y 3.5 milímetros. Vean la enorme diferencia que hay entre el grosor de la pared de las aurículas y el grosor de la pared del ventrículo izquierdo principalmente, y bueno, el derecho también, aunque es más delgado. Y esto es porque los ventrículos cuando se contraen están llenos de sangre. ¿Sí? Uno tiene menos resistencia, el ventrículo derecho tiene menos resistencia para eyectar la sangre que el izquierdo, pero ambos están llenos de sangre y luchan contra una resistencia. Contrario a lo que sucede con las aurículas, que cuando se contraen, pues prácticamente no tienen resistencia en contra en condiciones normales, y la cantidad de sangre que tienen ya es mucho menos, normalmente, de la mitad de lo que debieran de tener. ¿Sí? Esto por fenómenos mecánicos del mismo ciclo cardíaco, fenómenos hemodinámicos que explicaremos en este tema de ciclo cardíaco. Bien, la precarga. Llamamos precarga a la cantidad de sangre que aloja una cavidad inmediatamente antes de contraerse. Son los volúmenes de las cavidades, de cada una de las cavidades, al final de su diástole. ¿Okay? Recuerden que diástole es relajación, sístole es contracción. Eso es de primaria. Pero bueno, hay que acordarse. Los volúmenes al final de la diástole o precarga, es decir, que tanta sangre tiene una cavidad cardíaca inmediatamente antes de contraerse, son las siguientes. El ventrículo izquierdo, ¿sí? El ventrículo izquierdo al momento de contraerse debe tener alrededor de 150 mililitros de sangre. Las precargas, muchachos, se miden en mililitros. Las presiones de contracción se miden en milímetros de mercurio.
Los grosores de las paredes se miden en milímetros, ¿ok? Entonces, la precarga del ventrículo izquierdo normalmente es de 150 mililitros. ¿De qué? De sangre, pues de qué otra cosa, de sangre. El ventrículo derecho, su precarga habitual es de 165 mililitros de sangre. 165 mililitros. Dirán ustedes, ¿y por qué agarra más sangre el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo? La razón es obvia hasta cierto punto, y es que el ventrículo derecho, su cavidad es más amplia que la del izquierdo, en buena parte debido al grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Al ser más gruesa la pared del ventrículo izquierdo, su cavidad es menos amplia. Al ser más delgada la pared del ventrículo derecho, su cavidad es más amplia. Bien. La precarga de las aurículas es de alrededor de 57 mililitros para la aurícula derecha y 50 mililitros para la aurícula izquierda. Y aquí hago la aclaración. Esa es la cantidad. No es que las aurículas vayan a pasar 57 mililitros de sangre, la aurícula derecha del ventrículo derecho durante la diástole, y 50 mililitros de sangre la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo también durante la diástole. No, van a pasar mucha más sangre. Pero acuérdense que aquí estamos hablando de volúmenes inmediatamente antes de contraerse. Y como ustedes ya lo saben, pero lo vamos a repetir, cuando las aurículas se contraen, ya pasaron alrededor del 80% de su sangre durante las fases de llenado ventricular rápido y llenado ventricular lento a los ventrículos correspondientes. De tal forma que cuando se contraen, esta es la cantidad de sangre que albergan aún. 57 mililitros la derecha, 50 mililitros la izquierda. Pero a final de cuentas terminan pasando entre 90 y 100 mililitros en total las aurículas a los ventrículos. La fracción de eyección o fracción de expulsión. ¿Qué es la fracción de eyección o fracción de expulsión? Bueno, como concepto, y ustedes lo tendrán anotado por ahí, y si no, háganlo. Se le llama fracción de expulsión o fracción de eyección al porcentaje. Fíjense bien, las fracciones de eyección se miden en porcentaje. Al porcentaje de sangre que eyecta con Y una cavidad en relación a su precarga. Es decir, del total de la precarga o del total de sangre que tiene una cavidad inmediatamente antes de contraerse, ¿qué porcentaje eyecta? Vaya, las aurículas cuando se contraen, ¿qué porcentaje de la sangre que tienen le pasan al ventrículo? Y los ventrículos cuando se contraen, ¿qué porcentaje de la sangre que tienen envían a los grandes vasos? Eso es la fracción de eyección. Y en términos generales, comunes y normales, el ventrículo derecho debe tener una fracción de eyección de entre el 45 y el 60%, mientras que el ventrículo izquierdo debe tener una fracción de eyección de entre el 50 y el 65%. Las fracciones de eyección se miden en porcentajes. Ahora, si ustedes quieren valores absolutos, bueno, pues tendrán que sacar cuánto es el 45. Si quieren sacar ustedes no a la fracción de eyección, sino el valor absoluto en mililitros de sangre de, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, pues tendrán que sacar cuánto es el 60% de la precarga, que la precarga, dijimos, en el ventrículo izquierdo es de 150. Es decir, si la fracción de eyección es del 60% y la precarga total, es decir, el 100% es
de 150 mililitros, es decir, 150 es igual al 100%, es una regla de 3, ya tenemos hasta estoy llegando, 150 mililitros es el 100%, ¿cuántos mililitros será el 60%? Qué bonito. Ya multiplican, no lo voy a hacer porque ya sería ridículo, multiplican 60 entre 150, lo dividen entre 100 y eso les va a dar un resultado en mililitros. ¿Okay? Si 150 es la precarga total, ¿cuánto sería la fracción de eyección en mililitro? Aquí esos 150 mililitros si esa fracción de eyección fuera del 60. De esa manera ustedes pueden sacar, esto es de primaria, un poquito de secundaria, ¿okay? Ustedes pueden sacar los valores absolutos, nada más que si sacan esto en valores absolutos ya no se llamará fracción de eyección porque ya no es en porcentaje, ahí ya se llamará volumen de eyección o volumen sistólico. Okay. Volumen de eyección o sistólico. Los volúmenes se miden en mililitros. ¿Okay? Las fracciones se miden en porcentajes. Aquí nos faltó hacer el concepto de algo importante que es la postcarga. Postcarga. Vamos a ponerlo acá arriba. La postcarga es la resistencia es la resistencia contra la que lucha la pared de una cavidad cardíaca. Perdón, aquí se desconectó esto. De una cavidad cardíaca para inyectar su precarga. ¿Okay? Eso es poscarga, la resistencia contra la que lucha una cavidad, ¿okay? Contra la que lucha una cavidad cardíaca para inyectar su precarga, que puede ser las aurículas, puede ser cualquiera de los ventrículos. ¿Okay? Y ahorita vamos a hablar de precargas y postcargas. Bien, esperando haber sido claro en esto, vamos a pasar a la siguiente, en donde este cuadrito, que ya debe ser famoso para ustedes, les pido lo repasen. Aquí no lo voy a desmenuzar, nada más le pido lo repasen. Nos habla de cuáles son las presiones durante la sístole del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, arteria pulmonar, arteria aorta durante la sístole. Cuáles son las presiones durante la diástole de las mismas estructuras cardíacas. ¿Cuál es la precarga? Es decir, cuál es el volumen diastólico final de cada una de estas cavidades. Donde dice NA significa no aplica, porque la arteria pulmonar y la arteria aorta no tienen precarga. ¿Okay? Tienen poscarga, pero no tienen precarga. Fracción de eyección. ¿Okay? Fracción de eyección que se mide en porcentaje. ¿Cuál es la fracción de eyección de cada una de las estructuras del corazón, de cada una de las cavidades del corazón? Vean cómo las aurículas tienen una fracción de eyección, o deben de tener una fracción de eyección del 100%, a diferencia de los ventrículos. En la arteria pulmonar y aorta no aplica, porque no se contraen. Y el grosor de la pared. ¿Sí? El grosor de la pared
La arteria pulmonar y la arteria aorta tienen un grosor de 1 a 2 milímetros, esto es aquí dice, arriba, en milímetros, que consta que no estoy hablando de la luz, ¿ok? No estoy hablando de la luz, estoy hablando de el grosor de la pared. ¿Okay? Y otra cosa que quiero aclarar es que esto de presión en la diástole, aquí estamos hablando de postcarga. La presión diastólica, no quiero redundar mucho en esto porque lo vimos cuando hablamos de presión arterial, y vaya que hablamos de presión arterial. La presión en la diástole es la postcarga. ¿Cuál es la postcarga de la arteria pulmonar? De 10 a 12 milímetros de mercurio, que es su presión durante la diástole. ¿Cuál es la postcarga de la arteria aorta? De 80 milímetros de mercurio, que es su presión durante la diástole. Y las arterias pulmonar y aorta, cuando se contraigan, tendrán que hacerlo con una fuerza mayor a esta postcarga para que la sangre pueda fluir. Aquí pueden observar ustedes un corte transversal, que también ya lo habíamos platicado, pero es para recordarles un poquito. Un corte transversal de los ventrículos a la altura del tabique. Vean el grosor del tabique. Okay. El grosor, esta ya es parte de una válvula. El grosor del tabique. Y vean el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Este es el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Y vean el grosor de la pared del ventrículo derecho. Pero más que los grosores, puesto que ya se los expliqué, y aquí se hace evidente que el ventrículo izquierdo es prácticamente el doble de grueso su pared que la del ventrículo derecho, más que eso, lo que yo les quería mostrar es la forma de la cavidad. La cavidad del ventrículo derecho tiene una forma de media luna y es más amplia que la del ventrículo izquierdo, que tiene una forma cónica, tiene una forma de cono, y pues a legua se nota que aquí cabe más sangre que acá. Sin embargo, a la hora de eyectarla, eyectan más o menos la misma cantidad, porque aquí hay más fuerza que acá. Todo esto que ven ustedes aquí de color blanquito es el pericardio visceral, o también llamado epicardio. ¿Okay? Todo esto blanquito que en parte traslapé con el plumín, y lo que ven de color clarito, lo que ven de color blanquito acá adentro, esa es el endocardio. ¿Ok? Recuerden que la pared cardíaca tiene varias capas, ¿no? Tiene varias capas, porque tiene una capa subendocárdica, subepicárdica, etcétera, pero ya en general tiene un epicardio, que es el pericardio visceral, tiene el miocardio, que es la capa más gruesa y más activa, es la capa muscular, y tiene un endocardio, que como estamos viendo aquí es la capa más interna y que forma una parte importante de las válvulas. Bien, nos dice el texto: el ventrículo izquierdo tiene la pared más gruesa y fuerte del corazón. Las paredes del ventrículo izquierdo tienen un grosor de solo media pulgada, ya vimos, de 11 a 14 milímetros, pero tienen la fuerza suficiente para impeler, para expulsar la sangre a través de la válvula aórtica hacia el resto del cuerpo, ya que se contrae con una fuerza aproximada de 120 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio contra una postcarga, una presión diastólica o una resistencia periférica, que significan exactamente lo mismo, que normalmente es de 80 milímetros de mercurio, y entonces pueden vencerla fácilmente. La válvula aórtica se va a abrir por la diferencia de presiones y la sangre saldrá del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y hacia toda la economía.
Bien, aquí la dejamos en este primer video de exploración de región precordial. Espero haber sido claro.